Nuestro tema de hoy va a parecer por un momento un poco contradictorio a lo que ya hemos dicho domingo y lunes en esta primera semana de nuestro nuevo folleto de estudio, porque hoy se titula Daniel cierra las palabras. Pero bueno, aquí tenemos a nuestro pastor Dani Perla que nos ayudará para saber a qué se refiere, el contexto en que esto se dijo, pero luego una predicción asombrosa sobre estas mismas palabras. Bueno, vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para que Él nos ayude en nuestro estudio de hoy. Bondadoso Padre que habitas en la inmensidad, gracias porque tú quieres comunicarte con nosotros y nos instruyes para que también busquemos en tu palabra la guía que necesitamos para cada día de nuestra vida, en vista de lo que tú has revelado para tu pueblo, para todo aquel que quiere escuchar tu voz. Por favor, ayúdanos a escuchar tu voz con atención, lo pedimos en Jesús. Amén. Este tema del estudio de la palabra de Dios, específicamente centrado en las profecías, es un tema importantísimo, dado que estamos viviendo en un tiempo solemne. Ahora, cuando hablamos del tema del estudio de la profecía, y ya estudiábamos los primeros 2 días que Dios quiere ser comprendido, porque Dios es comprensible, y que no estamos hablando de un tema en el que solo unos pocos iniciados van a poder entrar, llama la atención lo que en Daniel capítulo 12, verso 4 se le dice a Daniel. Y me gustaría que leyéramos este pasaje porque es bastante interesante los elementos que hay. Hay 2 básicos con los que quiero consultar con el pastor en este estudio. Y el texto dice acá, en Daniel capítulo 12, verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Hay 2 elementos acá, pero quisiera concentrarme primero, pastor, en estas sorprendentes palabras: cierra el libro, sella las palabras. ¿Por qué se le da esta orden a Daniel? ¿Qué sentido tiene en el contexto de lo que hemos venido diciendo, que Dios quiere ser comprendido? Bueno, realmente tenemos en el libro de Daniel un momento cuando vamos a los capítulos anteriores, especialmente en el capítulo 8, había una visión que era de largo alcance, y cuyo cumplimiento sobrepasaba los días de Daniel. Y entonces cuando Dios le dice a Daniel que cierre el libro, es porque el descubrimiento del significado de esa profecía iba a ser llevado a cabo al final del tiempo, o en el tiempo del fin, como menciona la palabra de Dios. O sea, su comprensión en ese momento no iba a hacer una diferencia en la vida de las personas, porque era una profecía específica para el tiempo del fin, que tuvo un cumplimiento extraordinario de paso. Por eso es que se da la orden de cerrar el libro. Al contrario, en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, tenemos la orden de que el libro debe permanecer abierto, porque el tiempo es corto. O sea, porque lo que está escrito allí iba a ser relevante para las personas de esa época, de la época de Juan, cuando ellos leyeron el libro del Apocalipsis, y hasta el fin del tiempo, cada generación cristiana se iban a beneficiar del estudio de ese libro. Pero Daniel, específicamente, a partir de esa visión, en el capítulo 8, habían unos elementos, y se menciona varias veces que la Biblia dice que Daniel hasta quedó turbado por esta visión, porque él vio su cumplimiento, un cumplimiento que recorría más de 2 milenios, 2300 años, y entonces él estaba perplejo. Él estaba pensando, por ejemplo, en Jerusalén, que su cautiverio debía durar 70 años, ya Dios lo había predicho, de 70 a 2300, y bueno, Daniel estaba confundido, y Dios le dice: no, Daniel, no te preocupes, es que esto es otra cosa, cierra el libro. A eso se refiere la orden de Dios de cerrar o sellar el libro, porque la comprensión de ese mensaje estaba para el fin del tiempo. Excelente, muy bien. Con esta explicación ahora viene el segundo elemento del pasaje, pastor. Ahí dice luego que la ciencia, muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará.
y destacando lo que ya se estudiaba en los 2 días anteriores respecto a, en la introducción que hemos hecho, a cómo entendemos algunos símbolos, algunas palabras, algunas alusiones. Muchos, cuando leemos este texto, quizás viene a nuestra mente y habla de ciencia aumentada, los cohetes espaciales, los viajes a través de por medio de los aviones, de nuestros vehículos. Y es más, algunas veces quizás hemos llegado a esa conclusión y decimos, claro, la ciencia ha aumentado muchísimo, se nota, debe ser el cumplimiento de este pasaje, pero aunque creo que podría calzar, ¿por qué el texto tal vez no esté hablando exactamente de eso? Bueno, recordemos lo que hemos estado hablando. Dice, Daniel cierra las palabras hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Realmente, la orden de cerrar el libro y luego hablar que la ciencia se aumentará es cuando nosotros vemos la Biblia como una unidad. Entonces, ahí en el mismo texto está dando la respuesta. Es como decirle, mira, ciérrala, porque después se va a abrir. Estamos hablando de la profecía de Daniel. No estamos hablando de ningún otro tipo. Bueno, el Dios que le estaba dando esta revelación no estaba hablando de otro tipo de invento, sino que ciérrala, pero no es que se va a quedar cerrada. Ajá. Mira, la ciencia se aumentará. Eso que te quedó en duda, Daniel, eso que ahorita no va a ser conocido, un día va a ser conocido y no de la manera que uno puede pensar oculta, secreta. Dice, muchos correrán de aquí para allá. O sea, aquí Dios estaba diciendo que iba a haber un momento que esta profecía de Daniel iba a ser ampliamente conocida, revelada, descubierta. Wow. Y que las personas iban a ir al estudio de la palabra de Dios. Pero hay algo más que tenemos que hacer aquí, hermano Gerson, y es preguntarle al texto bíblico a qué se refiere esa imagen, muchos correrán de aquí para allá. Yo creo que la lección lo menciona, que ese correrán de aquí para allá es como la imagen, cuando uno ve los términos ahí, es como la imagen de un barco que va siendo llevado por las olas. Pero sé que cuando uno estudia el texto bíblico se da cuenta realmente a qué se refiere. Veamos algunos versículos y vamos a ver con qué está relacionado eso de aquí para allá, de aquí para allá. ¿Qué concepto nos deja? Preguntémosle a la Biblia. Claro. Jeremías capítulo 5 y versículo 1. Muy bien. Leemos acá en Jeremías capítulo 5, versículo 1 de la siguiente manera. Recorred las calles de Jerusalén, miraos ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis un solo hombre, si hay alguno que practique la justicia, que busque la verdad, y yo lo perdonaré. Muy bien, noten en este texto eso de recorrer, dice, recorrer las calles de Jerusalén, busquen, vayan a ver a alguien que busque la verdad. ¿Sabe que esta frase, muchos correrán de aquí para allá, es una referencia a la búsqueda de la verdad? Muy bien. Vamos a Zacarías 4:10. Muy bien, leemos en Zacarías capítulo 4, versículo 10 de la siguiente manera. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Muy bien, noten que ese recorrer también está relacionado con una acción que tiene que ver con algo espiritual. Y creo que el texto que nos va a abrir más nuestra mente es Amós capítulo 8 y el versículo 12. Es un texto conocido. Dice acá, Amós capítulo 8, verso 12. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, andarán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Muy bien, noten. Entonces, esta imagen de correr de aquí para allá se refiere a buscar las verdades de la palabra de Dios. Y aquí lo dice Amós capítulo 8 y versículo 12 claramente. Dice, irán errantes, andarán. O sea, van a ir de aquí para allá buscando la palabra de Dios y no la hallarán. Entonces, vamos al libro de Daniel nuevamente. Sí. Ok.
donde dice, Daniel cierra el libro, porque es para el tiempo del fin. Note que no le dice que va a quedar cerrado perpetuamente, eternamente. No, ese mensaje ahorita no es para ti, pero es para el tiempo del fin. Amén. ¿Qué va a suceder en el tiempo del fin? Que muchos van a correr de aquí para allá. O sea, va a haber un interés renovado en el estudio de las Escrituras. Y sabe que ese correr de aquí para allá está haciendo la imagen de alguien que está leyendo. Por ejemplo, nosotros en nuestro idioma, nosotros leemos, de hecho, ese recorrer, cuando uno está leyendo, comienza de la izquierda hacia la derecha, pero en hebreo era al revés, es al revés todavía. El hebreo moderno se lee de derecha a izquierda. Uno comienza leyendo al lado derecho, totalmente opuesto de donde nosotros comenzamos. Entonces, y los ojos van recorriendo. Sé que esa frase, recorrer de aquí para allá, no tiene que ver con eso. Que ahora andamos en avión, ¿verdad? Antes la gente andaba en caballo, antes andaban a pie, antes andaban en barco, y ahora pues hay jets, ahora hay trenes rápidos. No se refiere a ese recorrer. Ya vimos en la palabra de Dios cuando estudiamos el texto que eso tiene que ver con investigar, con estudiar. Entonces, en el tiempo del fin iba a haber un interés renovado por todo lo que había estado sucediendo. De hecho, el tiempo del fin, recordemos, después de 1798, hubo acontecimientos muy importantes, y allí comenzó un énfasis renovado en el estudio de la palabra de Dios. Entonces, cuando dice la ciencia se aumentará, tiene que ver con el conocimiento de esta profecía que había quedado pendiente en el libro de Daniel. Y las personas comenzaron a buscar el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, que son llamados los gemelos proféticos, y entonces descubrieron ese mensaje que había quedado pendiente, que para Daniel había quedado sellado, pero que ahora ese mensaje estaba siendo claro por los acontecimientos que habían sucedido. Entonces, vean cómo el texto realmente no está hablando de aumento de la ciencia, que uno dice... la inventiva. Bueno, porque igual la ciencia va cambiando. Por ejemplo, cuando se inventó la máquina de escribir, y todavía algunos logramos usar, creo, esa máquina de escribir, y que escribíamos algunos a picapollo porque se le llamaba solo con 2 dedos. Cuando eso se inventó era el gran invento. Ahora, ¿qué tenemos? Algo pues mucho más avanzado. Uno simplemente dicta a un aparato su voz y ya está escribiendo lo que uno está diciendo. En aquel tiempo, aún cuando salieron las computadoras, ¿qué tenemos ahora? La inteligencia artificial. Veamos que lo que para una generación parece el gran aumento de la ciencia, queda descartado en la siguiente por otras invenciones que hay. Entonces el texto no está hablando primariamente de eso. Ahora sí quiero decir algo, hermano Gerson, que coincidentemente después de los acontecimientos que pasaron de la larga Edad Media, como se le quiera llamar, Edad Oscura, y cuando inició la Reforma y todo eso, comenzó otra vez el florecimiento de las artes, de la ciencia, y coincidió también con el estudio del libro de Daniel. Entonces podemos decir que el texto, pues, hay ahí una inclusión, ahí se extrapola, pero que inicialmente el texto habla. ¿Sabe que es tan claro esto, hermano Gerson? Porque yo sé que vamos a hablar de un autor, pero no quería pasar por alto que este conocimiento del libro de Daniel y Apocalipsis llegó a ser tan claro que, por ejemplo, Josías Lich, que fue uno de los predicadores del advenimiento, él predijo que en agosto de 1840, antes de que llegaran a esa fecha, iba a ser la caída del Imperio Otomano. Y sabe que se cumplió, la caída fue el 11 de agosto de 1840. Esto es basado en lo que dice Apocalipsis 9, 14 y 15, que usted puede leer, que ahí dice que se va a saber el día y la fecha. Y Josías Lich ¿cómo pudo él predecir con una exactitud y decir, en agosto de 1840 va a ocurrir esto? Y justamente ocurrió el 11 de agosto de 1840. ¿Por qué podía predecir con esa exactitud? Volvemos a lo mismo. Porque la ciencia, el estudio
de las Sagradas Escrituras que llevamos a recorrer, es los ojos, ¿verdad? Como cuando el escribe está leyendo y todo eso, está recorriendo los textos, investigando, conociendo su significado. Eso es lo maravilloso de la profecía bíblica. Wow, bueno, podríamos decir en cierta medida que Josías Litz pudo predecir porque entendió lo que ya estaba predicho. Correcto. En la Escritura. Pero eso me lleva justamente porque usted mencionó la fecha o el año 1798, que no nos vamos a tomar el tiempo de explicar eso porque seguramente va a aparecer en nuestros temas acá, pero alrededor de esas fechas, pastor, que se ve un renovado énfasis cuando se estudia la historia, en el estudio de la Biblia, hay historia, que esto se puede corroborar, surgen diferentes personas, como usted ya mencionaba a este autor, y hay otros predicadores que surgen con este renovado énfasis de estudiar la Biblia, de estudiar las profecías, y comienzan a ver ciertos cumplimientos, voy a decirlo así, ver ciertos cumplimientos. ¿Cómo esto nos muestra a nosotros la importancia de prestar atención al texto bíblico de tal manera que podamos comprender el tiempo que estamos viviendo? Y en especial nos muestra el papel que juegan las personas que se dedican a estudiar la Biblia, como por ejemplo Guillermo Miller, que estaremos comentando eventualmente por acá. Sí, bueno, algo que nosotros tenemos que considerar es que Dios dice, ok, la ciencia, el conocimiento específico de estas profecías, del libro de Daniel que quedó ahí pausado y que se le vuelve a reanudar, se le da play otra vez, es al tiempo del fin, pero no es que Dios dice, bueno, aquí está aquí está ese otro, yo lo agarro y ya le revelo, y va. No, eran personas que iban y estudiaban. O sea, Dios sabía que justamente en ese periodo de la historia iban a haber personas que iban a ir al texto bíblico, iban a estudiar. Miller, por ejemplo, usted lo mencionó, fue uno de los grandes predicadores del advenimiento en el siglo XIX, y ellos comenzaron a estudiar todo esto, y sabe que él inicialmente no era un creyente, sí, porque a veces la gente puede pensar, bueno, porque tenía interés, tenía su iglesia. No tenía ninguna iglesia, no tenía nada, ni siquiera era un cristiano en el sentido de la palabra, creía en Dios por ahí, el tipo de deísmo que ya lo hemos explicado, cree que Dios existe, pero que no se mete con el mundo. Ese era Miller, y lo mismo podemos ver en el Nuevo Testamento con Saulo. Saulo no estaba interesado en predicar el evangelio, estaba interesado en destruir la iglesia cristiana, pero Dios toma a estas personas, y cuando ellos se convierten, Él comienza a indagar en la palabra de Dios y va descubriendo unos principios, hermano Gerson, que hoy no los vamos a comentar, claro. Nos tomaría mucho tiempo, que es precisamente el estudio de esta lección. En esta lección, y esto lo voy a volver a recordar el día de mañana, no vamos a estar estudiando así las líneas, los gráficos de tiempo. Bueno, aquí esta fecha le sumo tanto, le resto tanto y llego a esta fecha. No, porque el propósito de esta lección no es eso. Ya tenemos muchos libros que claro, tienen todos esos gráficos, usted puede ir y verlos. Pero es de los principios, de dónde sacamos, dónde extraemos, por qué interpretamos, por qué podemos estar seguros si estamos interpretando la profecía, y que sea tan exacta como pasó con Josías Litz. A mí me asombra mucho cómo él pudo ir a estudiar ya Apocalipsis 9, 14 y 15, dice, dígame año. Él dijo, bueno, voy a ver, porque la Biblia es la palabra de Dios y tiene que cumplirse. Y entonces él pudo ver, eso es lo que estamos haciendo hoy. Pero Dios busca personas que estén dispuestas a eso, que sus ojos corran a buscar, a estar estudiando, a estar leyendo, en vez de estar viendo, ¿verdad? Ahí, bueno, hoy lastimosamente los ojos se corren, el famoso scroll, en inglés eso de pasar, hay otra palabra por ahí, doom scrolling, sí, de estar pasando y uno va viendo un video y otro, pero ¿por qué nuestros ojos, pongámoslo al estudio de la palabra de Dios? O sea que estas personas confirmaron su fe cuando vieron esta profecía justo alrededor de esa época de 1840, también ocurrió la caída de estrellas, ocurrió el oscurecimiento del sol. Todo esto confirmó la fe de ellos y confirmará nuestra fe al estudiar estos elementos de la historia, que la iglesia, el movimiento adventista al que nosotros pertenecemos, realmente es un movimiento que estaba en la profecía
y que fue levantado por Dios. De ahí viene la importancia, porque vamos a ser sacudidos. No, mejor hagamos un nuevo grupo, no, hagamos una nueva iglesia, no, esta ya no es. No, tenemos que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Y finalmente, justo en esa dirección, pastor, que usted está reflexionando, me gustaría plantear esto sobre cómo nosotros podemos reconocer humildemente que necesitamos más aún estudiar la Biblia hoy, porque aunque hubo un momento de renovación espiritual, el segundo gran despertar, según se le conoce en la historia, ahí surgieron estos nombres, Guillermo Miller, entre otros, porque no era solamente uno, eran varios. Pero después de ese despertar, pastor, tristemente vemos hacia nuestro tiempo, y como usted le decía ya con las tecnologías que tenemos, un oscurecimiento de la verdad en nuestro tiempo. Es decir, la gente tiene sus Biblias, la lee, vamos a creer que la lee, esperamos que las lean, pero todavía no aceptan las verdades que están ahí como tan simplemente descritas como el séptimo día de la semana, sábado, el estado inconsciente de los muertos, entre otras. ¿Por qué necesitamos humildemente pedirle a Dios que nos ayude a sumergirnos en la palabra de Dios? Para terminar nuestra reflexión de hoy. Bueno, realmente, tristemente, hermano Gerson, muchos basamos nuestras creencias en lo que nos dicen, en vez de ir realmente al texto bíblico y descubrir lo que Dios tiene en su palabra para cada uno de nosotros. Así que yo creo que ha llegado el momento que uno vaya ante Dios en oración, con humildad, pidiendo al Espíritu Santo y estudiando la palabra, porque Dios habla, Dios no se contradice, Dios no cambia, Dios no se equivoca, y estos temas van a volver a resurgir en la superficie, y vamos a tener que tomar decisiones con esto, porque hay algunas cosas que lastimosamente nosotros solo damos por sentado, o nos conformamos con lo que dice un predicador, una iglesia, un concilio, y no vamos directamente a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Así que la invitación es para estudiar con humildad, con fe, lo que dice la palabra de Dios. Amén. Ore por nosotros por esto, pastor, porque estamos comenzando este estudio y ya vemos que será fascinante. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú tienes un mensaje maravilloso para nosotros, que ya estamos en el tiempo del fin y ha sido revelado, y podemos construir nuestra fe aún más firme con esas evidencias que tú nos has dejado. Permítenos, Señor, que nuestros ojos, que nuestra mente, que nuestros sentidos, nuestro corazón, todo pueda ser puesto para poder entender tu palabra y los secretos y lo que tú quieres revelarnos, Señor. Perdónanos por usar mucho de nuestro tiempo en cosas que no edifican. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.